Esto es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con la vida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hablar hoy del nuevo nacimiento. Nos vamos a centrar en nuestra escritura base, que es Juan 1 del 11 al 13, y dice la palabra de Dios. Respondiendo, dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y bueno, si vemos también Juan, cuando empieza a hablar, dice que no todos somos hijos de Dios. Entonces, aquí hablamos que hay dos tipos de personas: los que no son hijos de Dios y los que son hijos de Dios. ¿Y cómo llegar a ser hijos de Dios? Todos nacemos sin serlo, somos creación de Dios, pero cuando le recibimos, nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca y lo recibieres en tu corazón, serás salvo. Entonces, al que recibe en su corazón al Señor Jesucristo es el que llega a ser hijo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a salvación, pero los judíos no le recibieron, pero a los que le recibieron, o sea, cualquier persona ahora, ya que no necesariamente tiene que ser judío, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, sino de la voluntad, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y bueno, también Juan en el capítulo 3, versículo 5 dice: respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, para poder conocer más, pueden ver textos relacionados, que es Juan 20, 21, 22, Marcos 4, 14, 2 de Corintios 5, 17, 1 de Juan 5, 12, que es así la vamos a leer, la primera de Juan, la primera carta de Juan 5:12, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. O sea, sin el Señor, sin el Señor Jesucristo, no tenemos vida y no tenemos salvación. Ezequiel 36, 25, 27, otro de los textos relacionados, y 1 Corintios 15, 45 al 50. Objetivo de esta lección es que el creyente comprenda el nuevo nacimiento y todo el proceso de la regeneración, y que al cristiano le quede claro que es una nueva criatura, que él es una nueva criatura. Preguntas para introducirnos al tema: ¿ha sido usted salvo de nuevo? ¿Usted tiene la seguridad de la salvación? ¿Sabe cómo se produce el nuevo nacimiento? ¿Cómo fue que, si usted tiene la seguridad de la salvación, cómo fue que nació de nuevo? Ahora, ¿usted tiene esa seguridad de ser una nueva criatura? ¿Y qué haría con un nuevo comienzo en su vida? El mensaje para hoy, porque muchos dicen: yo quisiera volver a ser niño y muchas cosas no las haría como las hice, etcétera. ¿Qué harías si ya Dios te dio un nuevo comienzo? Dios, al momento que tú lo recibes, te da un nuevo comienzo, y si vuelves a las mismas cosas, pues no entendiste en realidad nada. Entonces, bueno, pues el mensaje para hoy: cuando se predica el mensaje del Evangelio completo, nos enteramos de muchas cosas. Se nos predica de la cruz, de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo y la invitación del Señor a reconciliarnos con Él, reconociéndonos nosotros como pecadores. Si nosotros aceptamos por la gracia de Dios el veredicto del Padre acerca de nosotros, que somos pecadores, también somos en ese momento declarados justos en el tribunal. En ese preciso instante ocurre algo más: somos adoptados como hijos y recibimos la vida en nuestro interior. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo con órganos sexuales y con un instinto sexual. La vida se transmitía a través de la carne de los padres hacia los hijos por generaciones. El problema es que cuando ellos cayeron, el cáncer del pecado se diseminó también a cada uno de los descendientes de Adán. Eso lo podemos ver en el Salmo 51, versículo 5. Algo que debemos entender de Dios es que Él no intenta reeducar al hombre o enseñarle trucos nuevos. Él no busca trabajar con nuestra carne. Él busca terminar con lo viejo y empezar algo nuevo, usando una nueva genealogía en base a David, en base a un nuevo Adán, y no en base al viejo Adán y una vieja Eva, sino al nuevo Adán. El nuevo Adán es Cristo, y la nueva Eva es esa iglesia que el Señor nos dejó.
De hecho, muchos teólogos piensan que cuando Cristo fue traspasado en su costado y salieron de él agua y sangre, ahí se dio el nacimiento, en ese momento se dio el nacimiento de la iglesia. Como tal, la iglesia de Jesucristo, porque obviamente él ya tenía muchos seguidores, ya tenía alrededor de 15,000 a más seguidores. ¿Cómo tiene a sus hijos Dios? Obviamente, pues no es usando la carne, no entra al vientre materno como lo preguntaba un fariseo al Señor Jesucristo, un seguidor de él que a escondidas lo veía, sino que realmente él no es por medio de, sino que la carne tiene pecado y está escrito que sangre y carne no van a heredar el reino de Dios. Eso lo dice 1 Corintios 15:50. Dios es espíritu y él usa lo que siempre ha usado para crear cualquier cosa, su palabra y a su Espíritu Santo. Siempre ha usado su palabra y a su Espíritu Santo para crear todo lo que vemos. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos muestra cómo el Espíritu de Dios y la palabra siempre trabajan juntos. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu Santo trabaja, gesta, crea, teniendo como base las aguas, y el agua en la Biblia siempre es la palabra Cristo, o sea, la verdadera agua es Cristo. Cuando yo me meto simbólicamente al agua, me estoy simbólicamente metiendo yo en Cristo, no Cristo en mí, aunque yo le recibo en mi interior, pero yo soy el que entro a Cristo, entro en Cristo, paso a ser hijo de Dios por su capacidad de saciar la sed y limpiar las vidas. Esto lo vemos en Efesios 5:26 y Tito 3:5. Nacemos de agua y de espíritu, tal como le dijo Jesús a Nicodemo, que es el fariseo del que estamos hablando. Así fue como el Espíritu Santo dio origen al bebé Jesús en el vientre de María, no heredando el pecado de todos nosotros. Por eso María no tuvo relaciones sexuales con José antes de que naciera el Señor Jesucristo. Este conjunto de agua y espíritu es la semilla creadora de Dios. Es de donde viene su herencia, su código genético divino, su naturaleza, su poder creador. Esta semilla es la que es lanzada cuando se predica el Evangelio de Jesús. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63. Un mensaje de vida o muerte. Cuando se predica el Evangelio ungido por Dios, la gente está oyendo una predicación viva en toda la extensión de la palabra. El mensaje del Evangelio no es como cualquier mensaje, ya que es ampliamente comprometedor y no deja a los oyentes igual que antes. La Biblia dice que la palabra de Dios está viva y discierne lo que los oyentes están pensando. Se mueve en medio de la audiencia pensando las intenciones del corazón y siempre hay un veredicto final para cada vida presente. Según Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y educar una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buena obra. Y también vemos que dice la palabra que la espada es una espada de dos filos que entra y deja al descubierto las intenciones y los pensamientos del corazón. Es por eso que Cristo advertía a sus oyentes que el que tuviera oídos para oír, oyera. O sea, no son solamente oídos para recibir sino para que realmente lo entendamos. Dios siempre nos mide y nos pesa dependiendo de la aceptación que tengamos de su palabra y el desprecio que tengamos por la obra de su Hijo. Aquí es bien importante porque al cristiano se le hace fácil hacer cosas que van en contra y dice la Escritura que cada que nosotros hacemos algo contrario a lo que Dios le agrada, volvemos a crucificar a Cristo en la cruz. Y si esto es así, entonces Dios no va a estar contento y por eso dice que el hacha está lista para cortar. Hebreos 4, 12, 13, Isaías 55, 10 y 11 podemos ver para ver todas estas cosas que estamos hablando. Marcos 4, 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, que si el Señor me dice que haga cierta cosa, yo hago lo contrario, a mí se me va a añadir a eso que estoy haciendo. Si yo hago lo que el Señor dice, el Señor me va a añadir en bendición por estar haciendo lo correcto. Así, luego de un mensaje del Evangelio, unos salen con una nueva vida en su corazón y otros más cegados que cuando entraron a escuchar la predicación. Esa es una realidad.
Muchas veces más del 90% de la congregación sale más cegado que cuando entró a escuchar la predicación, en vez de salir con los ojos abiertos. El problema es que no nos quitamos el exceso de carne de nuestro cuerpo y entonces no podemos ver. Y Marcos 4:25, Mateo 13:10-15, Isaías 6:9-10, Hechos 28:24-27 nos hablan de esto. Esta semilla que nos es plantada es el embrión del nuevo hombre que ha de desarrollarse en nosotros. Tal como Dios sopló su espíritu de vida sobre Adán y se convirtió en un alma viviente, así Jesús sopló sobre sus discípulos, haciéndolos una nueva creación. Eso lo vemos en Juan 20:21-22. Sin embargo, esta semilla todavía tiene un amplio trayecto para transformar toda nuestra alma. El nuevo nacimiento se da en nuestro espíritu humano, el cual recibe al Espíritu Santo fungiendo como el Espíritu de Cristo. Ambos se vuelven uno, el Espíritu nuestro y el Espíritu de Dios. Desde adentro sentimos gozo, paz, tranquilidad, dirección, vida, y poco a poco Jesucristo empieza a transmitirnos su naturaleza, la cual empieza a conquistar cada una de las fortalezas que se encontraban en nuestra vida. Eso lo podemos ver en Ezequiel 36:25-27. Y luego 1 Corintios 6:17 nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces hay una metanoia en la cual nos hacemos uno con el Señor Jesucristo, y es ahí donde en lo más profundo de nuestro ser empieza a hablarnos el Señor, a transformarnos, a movernos al cambio, como una semilla que se quiebra y abre su camino. La nueva vida empieza a destruir la vida pasada y a luchar por el control de todo nuestro ser. El Señor Espíritu Santo anhela celosamente que estemos nosotros con Él, nos anhela a nosotros y nos deja en su intento de convertirnos en personas iguales a Jesucristo, el modelo original que es el modelo de esta nueva generación. Eso lo vemos en Santiago 4:5. Y luego Gálatas 4:19 nos dice, hijos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, el verdadero cristiano siente dolores de parto hasta que el verdadero cristiano sea formado en los demás cristianos que aún son cristianos carnales, que no son espirituales. Hay dolor, en vez de que el verdadero cristiano se ponga a criticar al que, es que ese no se ve espiritual, es que ese ve cómo vive, ese ve lo que hizo en la iglesia, ese se le salió una mala palabra, yo lo vi, es que ese no da buen testimonio. El verdadero cristiano ora por esa persona para que sea transformada, porque no hay ninguno perfecto. Yo mismo no soy perfecto y yo siento primero peso por mi pecado y también peso por el pecado de los hermanos que aún no les ha transformado el Señor. Así, no solo somos justificados al ser personados por el juez, o sea, somos justificados no porque seamos buenos, sino porque tenemos un arrepentimiento y estamos esforzándonos y estamos dejando que el Espíritu Santo sea uno solo con nuestro espíritu. No solo somos expiados al cubrirnos con Cristo y al cubrir lo que somos, así como nuestros pecados. No solo somos redimidos, esto es que somos comprados con su sangre, sino que somos nuevas criaturas compartiendo la misma naturaleza de Dios. El pasado quedó atrás, el sexo, la raza, la cultura ya no importan. Ahora Él nos ve desde una manera distinta, y todo esto lo podemos reforzar viendo 2 Corintios 5:17, Gálatas 3:27-28 y Miqueas 7:19. Y después en Hebreos 10:17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Siempre y cuando nosotros no estemos una y otra vez, porque si yo solamente le pido perdón al Señor para descargarme y volver a pecar, de nada sirvió. Bueno, pues vamos a ver las preguntas finales. ¿Qué piensas acerca de que Dios no quiera recordar ninguno de sus pecados? Eso es bien importante. ¿Qué piensas tú de que el Señor ya no quiere recordar tus pecados? ¿Te importa? ¿Lo validas? ¿O no te importa nada y sigues con la vida que has llevado y sigues justificando cuando haces cosas que a Dios no le agradan? ¿Qué opinas acerca de que seas una persona completamente nueva, mente nueva, corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Qué piensas? ¿O realmente piensas que no has sido renovado en la mente, el corazón y en el espíritu? Porque si tu vida no muestra fruto de arrepentimiento, no has sido transformado. ¿Y qué te parece que el Espíritu Santo quiera transformarte a la imagen del Señor Jesucristo? Cuando nosotros dejamos trabajar el Espíritu Santo en nosotros, nosotros somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y esto no quiere decir que vamos a ser más
mansos, por no decir de otra manera, y muchos piensan que el ser cristiano es ser dejado, es ser callado, y no es así. Estábamos hablando en el video del Evangelio de Lucas que el Señor Jesús tenía autoridad para hablar, Moisés tenía autoridad para hablar, entonces un hijo de Dios tiene autoridad para hablar, pero finalmente no es alguien que agrede por agredir y que se esfuerza por dejarlo de hacer. Y bueno, ¿desea usted seguir siendo igual que antes o realmente te estás esforzando en hacer una diferencia? Y la aplicación de este tema es 1.1, número 1, no debemos resistirnos al Espíritu Santo en su labor regeneradora. Atendamos a su voz y rindámonos en cada deseo suyo para transformar cada área de nuestro ser. No nos desesperemos si vemos que el cambio no es tan rápido como nosotros quisiéramos o como el Espíritu Santo espera de nosotros para ser iguales a Cristo. La Biblia dice que Él ha empezado la obra en nosotros y Él también la va a terminar. Filipenses 1:6. Si no hemos sido transformados y su obra no avanza en nosotros, entonces tenemos que orar e incluso ayunar. Más aún si descubrimos que no hemos nacido de nuevo. Yo te invito a que medites hoy. ¿Realmente tú sientes la seguridad de la salvación? ¿Sientes que has nacido de nuevo? Y si no lo has hecho, yo te invito a que pases un tiempo de ayuno y oración y que realmente el Señor empiece a influir en tu carne, en tu espíritu, en tu mente, para que seas transformado y puedas tener la seguridad de salvación. Un cristiano debe de tener esa seguridad porque no soy justificado por lo bueno que soy, sino por el amor del Señor que me tiene al creer yo en el Señor Jesucristo. Amén. Pero tiene que ir conjunto y con consecuencia de que yo tenga una vida diferente y renovada. Bueno, pues hasta aquí terminamos este tema. Vamos a continuar, primeramente Dios, la siguiente semana con el tema de la santificación, porque también estamos muy confundidos, hablamos de la regeneración, de la santificación, etcétera, y realmente no entendemos. Entonces vamos a empezar a hablar de estos puntos y bueno, pues vamos a orar. Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra, le doy gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, gracias porque el Señor Espíritu Santo nos permite discernir y entender la importancia que tiene que lo dejemos a Él trabajar. Lo bueno que yo hago no sale de mí, sino del Señor Jesucristo, de mi Señor Espíritu Santo que está en mí, que vive en mí, Señor bendito, y por eso yo me hago un lado siempre para que sea el Señor Espíritu Santo el que haga su obra, Señor. Le pido que no solamente sea en el momento en que yo me siento, sino que me ayude, Padre bendito, a que cada momento de mi vida sea una forma de evangelismo, porque en todo tiempo de mi vida sea que yo deje que el Señor Espíritu Santo me guíe a todo lo correcto, a toda clase de bien, a la verdad. Señor, gracias. Le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos el video de hoy. Pues le doy gracias a Dios por sus vidas. Les pido que me regalen un like, que lo puedan compartir para que otros tengan la bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Y si tienen algún tema también del que podamos estar desarrollando, tienen alguna duda o algo, por supuesto que ahí estaremos también para aclarar dudas y para tomar temas también de interés general dentro de la comunidad. Le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Nos vemos a la próxima. Chao.